¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy nuevamente tengo el gran gusto de contar con la presencia de mi amiga y colega María Lozano, directora de comunicaciones de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en esta ocasión queremos compartir esta conversación con ustedes porque María ha estado recientemente en Cuba, en el país de Cuba. Y será muy interesante conocer cuál es la realidad de la iglesia en esta hermosa isla caribeña. María, pues te doy la bienvenida al programa en el que tú también eres conductora. Gracias, Jonas. Gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, ¿en qué periodo estuviste, en qué tiempo estuviste en tu última, porque vale la pena indicar, en tu última visita a Cuba? El periodo fue en el 2023, en mayo, abril-mayo. Y este es tu viaje número 6. Es la sexta vez que visitas la isla. Sí, mi primer viaje fue en enero del 2008. O sea que llevo ya un proceso de acompañamiento. Ya llevas todo un periodo de... Va a ser muy interesante conocer tu opinión en todo esto. María, ¿cuál ha sido principalmente la evolución que tú has presenciado a través de estos años en la iglesia en Cuba? Yo he visto una iglesia que realmente durante todos estos años no ha perdido nunca el coraje de buscar un hueco en una sociedad muy complicada, en un país y una realidad muy complicada para la iglesia. Desde el 2008 hasta ahora yo aprecio a una iglesia en salida, buscando siempre donde hay una oportunidad, y una iglesia sobre todo muy evangélica y misionera. Eso es lo que yo he apreciado en todos estos años y cada vez más. Una iglesia que, a pesar de todas las dificultades que ha podido pasar Cuba como país, por todo lo que viene de fuera y de dentro, he visto que nunca ha perdido su misión eclesial. Y eso me ha parecido siempre, y me ha parecido esta última vez que fui allí, maravilloso y admirador. María, estas situaciones en el siglo XXI, pero ciertamente no era lo mismo después de la Revolución Cubana. Sí, yo creo que es importante para entender la realidad de la Iglesia en Cuba, muy importante también conocer el pasado de la Iglesia en Cuba. La Iglesia en Cuba viene de haber sido una iglesia muy, muy viva en los años 40, 50, 60, hasta la Revolución. La Iglesia en Cuba tenía una dinámica, por ejemplo, de colegios impresionante. La educación mucho de ellos. Muchísimos colegios muy abiertos también a todo el pueblo. Entonces, la Revolución realmente, sobre todo cuando tomó ya un sesgo claramente de orientación comunista, que es el que tiene también incluso hoy en día, hubo como un corte en la realidad eclesial. Yo creo que se puede decir que la Iglesia en Cuba, en los años 60, 62 sobre todo, la desmantelaron. La desmantelaron de todos los que tenía. Tuvo que empezar de nuevo. Tuvo que reinventarse, tanto materialmente como también en personal, ¿no? Hay que decir que muchísima gente o llamó a sus... Había religiosas y había sacerdotes. Mucha gente, las religiosas, por ejemplo, muchas congregaciones de Europa llamaron a las religiosas de vuelta porque tenían miedo de lo que podía pasar, que luego no pasó realmente nada. Y muchos sacerdotes sí que fueron expulsados. O sea, hay ciudades, por ejemplo, Camagüey, la diócesis de Camagüey, que se quedaron con 5 sacerdotes, siendo que antes había pues 100 y pico. O sea, fue un desmantelamiento total en cuestión de personal, en cuestión de bienes, y también hay que decir que en muchas iglesias, si bien los templos no fueron nacionalizados o por ley, sí que hubo muchos sitios donde, como no había sacerdote, no había religioso allá, pues al ser cerrados luego lo fueron tomando. Y luego también es cierto que hubo gente, hubo de todo, ¿no? En cada zona es muy diferente, por lo que yo he apreciado. También hubo gente que quizá con un celo especial, siguiendo una idea de un movimiento, de una ideología marxista-comunista, también pequeñas iglesias, capillas, intentaron destruirlas o cerrarlas, que ahí también hay testimonios heroicos de laicos que se opusieron a eso, y por eso también hoy en día tenemos algunas iglesias o capillas todavía que están ahí porque hubo un laico que dijo no. Tienes que pasar por mi cadáver o no te voy a dar la llave de la iglesia. O sea, hubo ejemplos en aquellas épocas muy fuertes de testimonio de fidelidad a esa defensa de lo que era la iglesia. Y 4 o 5 décadas más tarde de esa realidad que estabas describiendo, aún persiste ese celo apostólico, esas ganas de evangelizar. Yo creo que hay una fe muy fuerte en Cuba. Creo que hay unos obispos, un clero y unos laicos, los laicos también son muy importantes en Cuba,
muy comprometidos con la idea de que la Iglesia está ahí para lo que ya es el anuncio. A mí esta vez, por ejemplo, me llamó mucho la atención a veces cuando yo oía a las religiosas hablar del primer anuncio. No hablan del Evangelio, de la evangelización, hablan del anuncio, del mensaje liberador que puede ser el Evangelio para la persona. Yo creo que eso lo tienen como muy presente. Creo que además, para mí, en este país que está tan limitado, porque además es una isla, también hay que tener en cuenta geográficamente, también es una limitación, ¿no? Uno está muy, muy aislado del resto del mundo. En un país así, que uno podría haberse quedado de puertas adentro, haber cerrado y haber dicho, bueno, es lo que hay, ¿no? Se podría haber quedado en una situación, por ejemplo, como puede ser la de Túnez o la de Argelia, o sea, una iglesia cerrada para adentro que va poco a poco muriendo. Yo veo que lo que ha habido es una iglesia, además ellos lo saben desde los... Vamos, la visita del Papa Juan Pablo, luego podemos hablar de esto, fue muy importante también para ellos. Ha sido una iglesia que ha dicho, vale, nos cierran las puertas, hay que intentar buscar una ventana por donde poder seguir actuando, porque lo importante es que haya fe en la gente. O sea, yo creo que eso lo tienen muy presente. A mí, Jonás, me impresionó muchísimo un seminarista con el que tú pudiste hablar con alguno de ellos, y me impresionó mucho que me dijo que él estaba en el seminario formándose porque quería que las palabras del Evangelio fueran realidad. Las que dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, habrá fe. Entonces, no es la idea de tener un número, no es la idea de que la Iglesia Católica sea la más poderosa, no sé, yo qué sé, es la idea de que la fe tiene que vivir, que seguir ahí. Y esto es una cosa que en Cuba lo han tenido muy presente los abuelos. Hay mucha gente, he visto capillitas pequeñas que a lo mejor tienen 20, 30 personas, y tú notas que haya habido 2 o 3 abuelos que son los que han transmitido la fe a sus familias, porque estaba el bisabuelo, estaba el hijo, estaba el nieto y estaba el bisnieto. Eran todos parte de esa comunidad. O una mamá con su niño y con su prima y con su tía. O sea, son todos... La fe se transmite. Ese concepto de la iglesia doméstica. Exactamente. Los primeros cristianos para mí es lo que se está viendo mucho y se descubre en Cuba. Y eso que yo pienso que la iglesia en Cuba, uno de las personas que yo encontré en Cuba me decía que en el boxeo, ¿no? Es importante tanto el pegar fuerte como también cómo saber recibir golpes, ¿no? La resiliencia que uno tiene. Y que la iglesia en Cuba yo creo que está como está porque ha sabido encajar los golpes que le ha pasado, el destino, la economía, el hecho es una isla, el sistema político, que todo, ¿no? Lo ha sabido encajar y ir buscando su hueco con una heroicidad que para nosotros yo creo que sea un desgaste, un cansancio, y creo que es cansante, porque también la situación económica del mundo hoy en día es complicada, muchas cosas que pasan, ¿no? Pero yo la veo una iglesia que a pesar de todo no ha olvidado su misión, que es transmitir la fe, y aunque sea uno a uno, puerta en puerta. Yo tuve la oportunidad también de estar por allá si no me equivoco, en el 2016. Y algo que me llamó mucho la atención, María, es algo que tú ya mencionaste, y es el trabajo de los seglares. 2 cosas me llamaron la atención. Uno, la relevancia que tienen, es decir, la importancia de su labor y cómo impactan. Y también la formación. Me pareció una formación ciertamente sólida. Considerando que tienen recursos limitados en muchos aspectos. Evidentemente yo hago la comparación con otras naciones, ¿no? Con los Estados Unidos, con Alemania, con México, con España. Y sí me llamó la atención ver ese interés y esa solidez de la formación de los jóvenes. De los jóvenes y de los laicos. Sí, un compromiso. Yo creo que ellos también sienten que la iglesia, que ellos son parte de esa iglesia misionera, ¿no? Sí. Discípulos y misioneros. Creo que es un poquito el mensaje de la iglesia de Cuba. Ese es el término, misioneros. Se sienten misioneros. Y discípulos de Cristo. Yo creo que eso es muy importante. Yo también he estado ahora en este viaje último que te digo del 2023. Estuve en diócesis donde el clero es muy escaso. Hay que decir que las vocaciones en Cuba siempre han sido un problema, o sea, de número me refiero, no ha sido un problema de otra cosa. Si no me equivoco, esto tendríamos que volver a calcularlo, pero cuando yo lo calculé en el 2022, Cuba es el país que menos sacerdotes tiene por población en todo el mundo. Que yo no me lo podía ni creer. Qué dato más significativo, ¿eh? No me lo podía creer y por eso... Es decir, el número de católicos por sacerdote. Sí, el número de católicos. Hay que decir, por supuesto, que también hay mucha gente que se bautiza, que eso también podemos hablarlo, quizá por motivos también relacionados con la santería, o sea, que a lo mejor son católicos de bautizo, pero luego no siguen el proceso que ellos llaman de la fe. Pero sí, la escasez de sacerdotes es muy grande. Y ahí lo que venía,
hay diócesis en las que realmente el que lleva adelante todo el trabajo pastoral, junto con el obispo y con los sacerdotes, son los seglares, y lo hacen muy bien. Pero por lo que tú dices, tienen un sentido eclesiástico también, o sea, de iglesia, de primera iglesia muy fuerte. Pero yo creo que muchas veces en los países, en Europa y también en otros países del mundo, se mezclan muchos temas, ¿no? Se mezcla también a veces la influencia que uno quiere tener con la religión, se mezclan temas de política, se mezclan temas... En Cuba la iglesia es bastante limpia, quizá porque no ha tenido tampoco oportunidades ni caminos que seguir más que orientarse y centrarse en el ser humano. ¿Limpia en qué sentido, María? ¿Con poca influencia de qué? Me refiero que uno sabe, pienso, que no va a llegar a tener una influencia política o de otro tipo, ¿no? Pero a lo mejor hay muchos países en los que se mezcla muchas veces todo este tipo de cosas. En Cuba la gente se orienta a la fe, que por supuesto esa fe hace que el ser humano sea a un nivel, o sea, tenga unos valores, se le eleve como ser humano. Tiene una repercusión social, finalmente. Un valor antropológico muy importante, pero no se mezcla con otro tipo de cosas que a veces en nuestros países, yo por ejemplo pienso en Europa, que a veces se mezcla mucho con todo lo que es la cuestión social y al final parece que la Iglesia es una ONG que se ocupa solamente de asilos, de la gente, de los migrantes, y se olvida que no, que estamos ahí para dar el anuncio, ¿no? Yo creo que la Iglesia ahí en Cuba lo tiene muy claro, su papel, y lo están realizando muy bien, con muchísimo esfuerzo y con muchísima entrega, y creo que también, lo que decíamos, con muchísimo empeño de muchos laicos. Sin embargo, hay que decirlo que es un grave problema, es la inmigración. Sí, antes de entrar al tema de la migración, María, ¿cómo viste tú en tu última visita el rol especialmente de mujeres consagradas, es decir, de monjas, de religiosas, de hermanas trabajando en la iglesia en Cuba? Yo vi pues una labor muy, muy sacrificada. Hay que decir que yo a las religiosas que he conocido, que además, bueno, tengo algunas, algunas vinieron de fuera como misioneras y llevan 70 años trabajando en Cuba, y Cuba también es un país con una longevidad muy larga y muy grande. Pero estas mujeres, sobre todo las religiosas que yo he visto, yo digo que es una iglesia en salida. Es decir, en Cuba en estos momentos la iglesia no se concentra en grandes ciudades y capitales. La iglesia está también como, ¿cómo se dice? Como los vasos capilares, ¿no? Está permeando muchas situaciones rurales, con mucho sacrificio, pero por eso para mí me impresiona, porque no se trata de número, se trata de ir a ver dónde estaba la fe y dónde ha sido conservada esa fe de gente que a lo mejor hace años que le dieron los sacramentos y que quiere conocer más de Cristo, y la Iglesia no piensa eficacia, cálculo de tiempo, no. Pues hay una personas que voy a alcanzar haciendo este esfuerzo, sino es el valor del alma. El valor de esa gente que tiene una fe que hay que mantener viva, ¿no? Y entonces tiene muchísimas capillitas, son casas de oración, muchas veces casas de misión, que los laicos mismos, hablando otra vez de los laicos laicos mismos ponen a su disposición. Yo he entrado en varias de ellas, donde en realidad pues, se reúnen en el cuarto de estar, o incluso hay una persona que la parte delante de su casa ha puesto banquitos y una mesita para que se celebre la misa. Pero esa gente que se ocupa, no hay un cura, el cura va cuando puede, ¿no? Intentan ir muy a menudo, pero a veces van pues como puede, ¿no? Y entonces cuando no van los sacerdotes, a veces van las religiosas, pero también a veces se reparten, porque no hay muchos, los sacerdotes van a una zona, las religiosas van a otra, ¿no? Para dar catequesis. Interesante, los niños, por ejemplo, lo que te decía antes, en Cuba muchísima gente bautiza a sus niños, ¿no? Y entonces, pues obviamente reciben también catequesis, ¿no? Pero también hay muchas conversiones, dijéramos, o yo no sé si conversiones, pero llegadas o sea, de gente adulta que quiere saber más, ¿no? Que quiere conocer la fe. Y entonces ahí están las religiosas en primera, cuidando de enfermos. Hay que también saber y decir que en estos momentos Cuba está sufriendo, volvemos otra vez al tema de la migración, en el sentido de que mucha gente ha salido de la isla, se ha quedado muchísima gente mayor, muchísima gente enferma. Pues la Iglesia en estos momentos está realizando un trabajo, yo diría, de servicio a esta gente, acompañando mucha gente en su último momento de su vida, que a mí me pareció también por lo que te decía, no estamos pensando esta gente que es mayor, ya para qué, ¿no? No. Mi papel como Iglesia es acompañar a la persona en su camino a Dios, y esta persona está muy cerca también ya de Dios y hay que acompañarle, aunque sea, a veces la religiosa va pues 4 horas de camino para visitar luego, pues a dar la catequesis a los niños y visitar a familias o mujeres o hombres que están solos y enfermos, ¿no? Es un trabajo para mí maravilloso, hermoso, pero muy edificante. Y muy sacrificado también, ¿eh? Claro, claro.
ahora que estás mencionando migración, es un fenómeno que se da literalmente en todo el mundo, ¿no? Uno no puede hablar que es un reto que está enfrentando Cuba. Toda Latinoamérica, toda África, Asia. Pero ya hablando de una manera más concreta y sobre todo cómo la Iglesia atiende las consecuencias de la migración, ¿qué es lo que viste tú? O sea, generalmente en otros países se ve, pues se rompe el núcleo familiar y ese tipo de dinámicas. Para responder a ese reto, ¿qué está haciendo la Iglesia en Cuba? Yo quizá lo pondría un poquito desde otro ángulo, Jonás. En el caso de Cuba, el hecho de que mucha gente se vaya supone, como tú dices, una ruptura familiar, primero, pero luego hay mucha gente que también, la familia se une ahora con la persona que se fue, con lo cual quedan los más mayores, que es un reto grande, como hemos hablado. El segundo reto para la Iglesia es que los laicos eran fundamentales, son fundamentales, y se le está yendo muchísima gente. Claro. Que eran los que estaban llevando la labor. Entonces, es un reinventarse todo el tiempo. Yo desde, ya digo que llevo muchos años yendo a Cuba y siempre ha sido un problema la inmigración, de mucha gente que yo conocía que ya no están allí. ¿No? O sea, para mí también a veces es difícil cuando vuelves a ir, pues saber que la persona ya no está ahí, pero últimamente yo lo veo más y más. O sea, el hecho de que esos pilares que había de la Iglesia, a veces con mucho pesar de ellos mismos, se van. Entonces hay que volver a formar. Hablabas de la formación tan buena que han tenido. Yo creo que Cuba, la Iglesia en Cuba, ha puesto muchísimo empeño en formar muy bien a sus laicos. Sí, lo noté. Se te van. Entonces tienes que volver a empezar. Pero es lo que yo pienso que a mí me admira. O sea, yo creo que estaría cansadísima, estaría ya agotada. O desanimada. Pues hombre, yo creo que les cuesta mucho. Yo creo que pero están muy fijos también en lo que te digo. Su misión que Dios les ha dado es estar ahí y hacer que la fe siga viva. Y lo tienen tan... Bueno, pues a lo mejor son 3 al final en vez de 10, ¿no? Nos contaba un sacerdote que, por ejemplo, había tenido una reunión de jóvenes en la que tenía 8 acólitos. En la siguiente reunión solo quedaba 1. Los demás se habían ido todos. ¿Pero qué pasa? No es que estuviera desesperado, llorando, no. Simplemente es que tienes que volver a empezar, volver a reinventar. Y yo creo que es lo que hablábamos del luchador de boxeo, ¿no? Tanto encajar el golpe y, bueno, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Yo creo que en eso la Iglesia de Cuba es un ejemplo para todo el mundo de no desanimarse y no decir, bueno, pero nos pasa mucho, ¿no? Es que la gente joven no viene. No, es que han cambiado la cultura, es que han cambiado la sociedad, es que hoy en día no se siguen los valores cristianos. Bueno, pero y sigue, pues si no puede ser por aquí, vamos por allá, ¿no? Te reinventas, como dices tú. Y si se han ido, pues vamos a buscar a otros. Y así, pero yo creo que son muchos años, ¿eh? Yo, la verdad es que para mí, por eso me parece que esta Iglesia, como Iglesia, tenía que recibir la medalla al heroísmo de pues volver a buscarse, volver a inventarse, la gente que se va, la economía que se cae, pues todo el embargo, el COVID, la guerra de fuera, bueno, el sistema en sí, todo, o sea, ¿no? Que es muy complicado. María, hace también ya bastantes años tú hiciste un documental hermoso sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la devoción por excelencia de los cubanos. ¿Tú has visto algún cambio en esta devoción? ¿Has sentido que a través de los años hay menos sincretismo en cuanto a cómo se ve esta devoción mariana en el pueblo cubano? Sí, en mi último viaje tuve también la oportunidad de volver al cobre. Para mí, bueno, es que Cuba para mí es... Sí, sí, es un amor. Tienes tu corazón en La Habana. Sí, no, en La Habana no, yo diría en toda la isla, porque cada sitio tiene su encanto y tiene su belleza, ¿no? Como el pueblo cubano es un pueblo muy bello, tengo que decirlo. Y la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre es una devoción también muy interesante, porque sincretiza ese amor del pueblo cubano con todas sus vertientes, ¿no? La vertiente que tiene de la descendencia de los esclavos afro provenientes de África, tiene lo que poco que ha quedado, hay que decir poco, de los habitantes originales y del ambiente español que vino, ¿no? O sea, sincretiza en realidad a todas las diferentes personas que componen ese pueblo cubano que es tan lleno de una mezcla y tan vivo, ¿no? Y yo es lo que he visto, sigo viendo estuvimos en el Cobre, como te decía, y allí también hay un sitio donde se pueden poner los exvotos, ¿no? La gente que ha ido a pedir y a rezar, bueno, pues cada día tienen que limpiar esa mesa de exvotos, ¿no? Y hay que decir que el Cobre está bastante alejado, está como a unos 25 kilómetros de Santiago, o sea, no es que esté de camino a ningún lado, la gente va extra allí a hablar con la Virgen, a dejarle sus peticiones y a dar gracias a la Virgen por muchísimas cosas que han recibido
Y en todos los lugares tú ves a la Virgen de la Caridad del Cobre, en muchas casas. Es una cosa que yo creo que es muy importante, la madre, ¿no? Yo pensaba ahora, en este último viaje, me acordaba de aquel viaje que hubo cuando fueron los 400 años de la llegada de la Virgen a la bahía de Nipe, en el oriente de la isla. Y yo pensaba que en estos momentos cuánto necesita también Cuba de este apoyo maternal, ¿no? De este consolo, de esta consolación. En estos momentos la Iglesia, como la madre con el manto que tiene esos 3 niños que representan a los 3, ¿no? Al indio, exacto, al indio, al negrito y al español, que los une como madre de todos los cubanos. Yo creo que esto es maravilloso y la verdad es que me ha parecido que no se ha perdido para nada este mensaje de unidad, que es uno de los mensajes más importantes para una realidad que ha sufrido también históricamente muchos desgarres, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy importante, la unidad del pueblo cubano, que es difícil a veces para ellos. María, yo creo que es para nuestros televidentes debe ser muy, muy valioso escuchar pues buenas noticias en el sentido del testimonio que nos estás compartiendo, ¿no? De esa fe fuerte, esa fe sólida, ese deseo de evangelizar. Y ahora sí estamos recibiendo de Cuba algo, ¿no? ¿Qué podríamos decir que Cuba necesita de la Iglesia Universal? Además, evidentemente, mucho de cuestiones materiales, eso es evidente, pero la Iglesia Universal, ¿qué le puede dar a la Iglesia de Cuba? Yo creo que la Iglesia en Cuba, durante todos estos años que estamos hablando, puede haberse sentido un poco sola porque hay también un cierto aislamiento, no solamente porque es una isla, sino porque era no sé, como que le ha dejado un poquito, bueno, ya funcionarán como pueda. Yo creo que el sentir con la Iglesia es muy importante, ¿no? Por supuesto, primero rezar por ellos, además de la ayuda material que les puedas decir, pero también yo creo que el aceptar el testimonio de esta Iglesia cubana es también una manera de darles algo, de darles confianza en que lo que han estado haciendo durante tantísimos años es motivo de ejemplo para otros, ¿no? Muy cierto. Tú también has hablado de la formación de los laicos. Yo he visto material catequético, explicando las fiestas de la Iglesia, explicando lo que significa la misa, material que yo creo que muchos países del mundo podrían copiar porque nuestros fieles en muchos países, bueno, nuestros fieles, la gente que está bautizada, porque los fieles a lo mejor están más, le falta mucha formación, ¿no? ¿Por qué existe, qué se hace en la Iglesia? ¿Por qué significa el cirio litúrgico? Claro, la gente que de Iglesia sabe, pero fuera de la Iglesia muchas veces no sabemos cómo explicar estas cosas a la gente lejana. Y eso en Cuba lo han aprendido perfectamente cómo explicarle al más lejano que está por ahí la simbología de la Iglesia, la fe, el Evangelio. O sea, lo han masticado mucho y yo creo que eso es una cosa, o sea, aceptando eso de ellos, pidiendo también que nos ayuden en eso, sería una manera también, pienso yo, de darles apoyo, ¿no? O sea, no siempre, bueno, cada uno va a lo suyo. Y luego también pienso, por supuesto, que aunque es un tema que es más complicado, pero la Iglesia de Cuba, en esto me lo han dicho también, están muy agradecidos a la Iglesia Universal por la cantidad también de sacerdotes religiosas que manda. Y yo creo que es una cosa que tenemos que seguir haciendo. Pues porque por esta realidad que tienen es difícil a veces, claro. Aunque hay vocaciones en el seminario y tal, pero tampoco hay tantísimas. A lo mejor son, pues yo qué sé, cada año pues habrá 5 o 6 para una isla que, pues quieras que no es bastante, geográficamente también a veces muchas zonas rurales donde no se puede llegar a todos los lados. Entonces yo pienso que esta generosidad de la Iglesia Universal, que están muy agradecidos ellos, tiene que seguir ahí, ¿no? Me llamó, por ejemplo, me pareció precioso, me encontré con un sacerdote italiano en una de las diócesis que era de Milán y que el arzobispo de Milán, en una reunión que tuvo con el clero, dijo, ¿no?, que la Iglesia de Cuba le había pedido si podía haber sacerdotes que quisieran ir allí. Con 63 años, este hombre, que no había salido en su vida de Milano, había sido cura toda su vida en Milán, decidió irse a Cuba. Lleva 7 años allí. Ahora tiene ya 70 y pico. Eso fue cuando tenía 63 años. Lo dejó todo, además era italiano, no sé si hablaba español, yo creo que no, porque estaba aprendiendo, o sea, y me pareció un ejemplo maravilloso. Y me dijo, es que, porque le dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Dice, no, se me quedó esta frase del obispo, yo dije, yo no, pero yo veía que estaba ahí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Fue la llamada de Dios a los 63 años a un sacerdote italiano. Entonces, esa generosidad yo la he visto muchísimo
así como ves ese sufrimiento y ese esfuerzo de la Iglesia, ves también muchísimo la gracia de Dios actuando en Cuba. Y yo ponía el ejemplo que así como a veces tenemos el ejemplo del pescador que va con la red y saca los pescados, para mí esta vez, cuando yo estaba la última vez en Cuba, pensé, Dios es como el águila que baja en picado al lago y saca de ahí el pez, ¿no? Que es, porque realmente he visto como Dios actúa en los corazones de las personas de una manera impresionante, impresionante. Hay muchos ejemplos que te puedo contar, pero que lo palpas, ¿no? Y este oído también de la persona, por supuesto, a la llamada de Dios, porque siempre es de las dos partes, ¿no? Pero muy, muy impactante. María, pues te agradecemos nuevamente el que compartas estas experiencias maravillosas que de verdad contagian el entusiasmo por nuestra fe. Gracias a ti por esta oportunidad y ya te digo que yo de Cuba podría hablar mucho. Ya habrá alguna otra ocasión. Gracias, María. Gracias a ti, Jonás. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca del trabajo que la Iglesia está haciendo en Cuba, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.